Buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos para meditar juntos el Evangelio del día. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Tomamos la buena nueva del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo dijo el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Meditemos el Evangelio de este día. Si ayer las lecturas, cuando escuchábamos el Evangelio, nos proponían la figura de un profeta, hoy nos presentan otra figura bíblica, una mujer. Si nosotros leemos la palabra, la primera lectura, se nos presenta una mujer, la reina Esther, una mujer de fe, mujer de su pueblo. Esther es ejemplo de valor, de coraje, pero sobre todo es ejemplo de oración confiada, que es lo que nos recomienda hoy Jesús en el Evangelio. Para poder pedir con fe, primero tenemos que haber sabido escuchar con la misma fe, escuchar la realidad, escucharnos a nosotros mismos, escuchar el clamor de nuestros hermanos, anteponiendo las propias necesidades. O sea, escuchar como Dios quiere. Solo entonces, desde la obediencia, aquella obediencia que es una auténtica escucha. Cuando yo escucho la palabra de Dios y obedezco, entonces de verdad soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Entonces, desde la obediencia, desde la fe, podremos invocar a Dios. Quizás muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos tristes. ¿Cómo se sintió Esther? Quizás tengamos nosotros que creer como creyó Esther. Hay que creer como creyó Esther, confiar como creyó Esther, porque debemos de fiarnos a la voluntad de Dios. No es nada fácil, pero es cuando entonces nosotros vamos a pedir de tal manera que podamos creer que ya se nos ha concedido. La Escritura nos dice, pues si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre del cielo nos dará lo mejor. Preguntémonos, ¿acaso no nos ha dado lo mejor el Señor? Y qué importante cuando nosotros descubrimos la misericordia de Dios. Nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, nos ha perdonado en su Hijo, su muerte y su resurrección, su pasión, su entrega, todo ese sufrimiento. Por su sangre, dice la Escritura, por su sangre fuimos sanados, fuimos salvados. Entonces, todo esto nos invita hoy el Evangelio a que nosotros pidamos con fe. Porque el Señor está entre nosotros. A veces, si bien es cierto, nos sentimos ante una realidad que estamos experimentando, nos sentimos como que no salimos de esa oscuridad, de ese oscurantismo, de esa soledad, de esa tristeza. Hoy
La liturgia en este primer jueves de Cuaresma trata de que profundicemos en el mensaje que nos presenta la palabra de Dios. El aspecto en el que pone el acento, la enseñanza en el día de hoy, no se nos olvide, es la oración. Por eso, miren qué interesante, en el tiempo cuaresmal se nos invita a orar y ahora se conjuga esta lectura, la invitación que se nos hace en la Cuaresma a la oración, con el deseo que Jesús propone al discípulo, a sus discípulos, desde la clave de oración. ¿Y cuál es la clave de oración? Dice, Jesús pide, busca y llama. Entonces, en el camino de esta Cuaresma, nosotros estamos invitados a pedir, a buscar y a llamar. Claro, no es solo pedir, buscar y llamar, es hacerlo con fe. Con esos tres verbos que aparecen en el relato del Evangelio, pedir, buscar, llamar, se nos está invitando a tener una vida orante fuerte. Sí, a que el mensaje del Evangelio lo profundicemos desde nuestro interior de corazón, de esta manera. Estamos cumpliendo con nuestro deber de cristiano. Y hacerlo con mucha alegría, hacerlo con mucha entrega, porque al hacerlo nosotros, estamos realizando la voluntad de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Entonces, sentir esa palabra que nos llega, esa palabra que nos exhorta, que nos invita, que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da alegría. Porque cuando tú lees la palabra todos los días, meditas el Evangelio, oras, confías en el Señor, tu día es diferente. Tú vives una realidad diferente porque es el Señor que te conforta, que te da paz, que me da paz. Porque la dimensión orante hace que nuestra vida se convierta en ofrenda. No tanto estar pidiendo, estar diciendo, hacer como dicen por ahí, una cadena de peticiones, no, sino en buscar y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, saboreando la palabra de Dios. Es que es hermoso saborear la palabra de Dios, encantarse de esta palabra, llenarse de ella, no cansarse, querer más de ella, como dice el Salmo 118, versículo 5, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Ese sentir de ese salmo, hagámoslo vida nosotros. Decirle al Señor, Señor, tu palabra para mi vida es una lámpara que guía mis pasos. Encontramos la luz que necesitamos en nuestra oscuridad, meditando la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, verso 3. Nuestra alma se sacia del alimento que necesita en medio de las noches oscuras, en medio de tu problema, de tu dificultad, de tu enfermedad, de mi enfermedad, de mi problema. Ahí, al escuchar la palabra de Dios, que es vida, que es creadora, que es sanadora, que es edificadora, entonces es el momento de decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De este modo, el Señor está hablando con nosotros, escuchándonos. Cuando tú oras desde la palabra de Dios,
nos vamos transformando y comprendemos el mensaje de los profetas y de Jesús de vivir en amor, entonces y solo entonces nosotros vamos a ser verdaderamente felices. Y esto es importante, mis queridos hermanos y amigos. Escuchemos la palabra de Dios, hagamos la vida en nuestra vida y que este día sea un día lleno de mucha paz, de mucha alegría, de mucho amor al prójimo, de mucho darnos desde nosotros con todo amor hacia los demás, de ayudar, de buscar quién es el que necesita una mano, un consejo, quizá algo material que nosotros desde nuestra pobreza podamos dar, desde lo mucho o lo poco que tenemos, pero lo importante es darlo con mucho amor. Recuerden, todo el que pide se le dará, dice la Escritura. Aprendamos a pedir y no nos olvidemos lo que el Señor nos invita hoy en su palabra. Y recuerden que el Señor nos está diciendo, nos está llamando, nos está invitando a que sepamos pedir a Él con toda la fe, con todo el amor y con toda la entrega a su voluntad. Paz y bien a todos.